Que la gracia y la paz del Señor te acompañen en este momento. Respira profundamente y permite que tu corazón se aquiete. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente otra enseñanza espiritual que pasará desapercibida. Este es un viaje transformador hacia las profundidades de tu ser. Un recorrido que te llevará a descubrir las raíces ocultas de tus luchas y te mostrará cómo arrancarlas de una vez por todas. Durante siglos, la humanidad ha buscado respuestas superficiales a problemas profundos, aplicando vendajes temporales a heridas que requieren cirugía espiritual. Hoy exploraremos juntos un camino diferente, uno que no solo trata los síntomas, sino que sana las causas originales de tu dolor, tus patrones repetitivos y tus cadenas invisibles. La mayoría de las personas que buscan liberación espiritual cometen un error fundamental. Se enfocan obsesivamente en romper maldiciones, en declarar guerra contra fuerzas externas, en repetir fórmulas que prometen resultados instantáneos. Sin embargo, la verdadera transformación comienza cuando miramos hacia adentro con valentía brutal y honestidad radical. La Biblia nos enseña que el reino de Dios está dentro de nosotros, y de la misma manera, muchas de nuestras batallas también se libran en ese territorio interior que hemos descuidado por años. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has experimentado una liberación temporal solo para encontrarte nuevamente atrapado en los mismos patrones semanas o meses después? ¿Cuántas oraciones poderosas has pronunciado que te dieron alivio momentáneo, pero no cambiaron fundamentalmente tu realidad? Esto sucede porque hemos estado tratando las ramas sin atacar las raíces. La verdad incómoda que debemos enfrentar es que muchas de nuestras cadenas no fueron puestas por fuerzas externas, sino que fueron forjadas por nuestras propias manos. Nuestras decisiones repetidas, nuestros pactos emocionales con el miedo y la amargura, nuestras lealtades divididas y nuestras mentiras reconfortantes han construido prisiones invisibles alrededor de nuestro potencial. La liberación genuina requiere que asumamos responsabilidad radical por nuestra parte en mantener vivas estas ataduras. Esto no significa que todo es tu culpa. Significa que tienes más poder del que crees para cambiar tu realidad. Consideremos la historia del paralítico en el estanque de Betesda. Durante 38 años había esperado junto a ese agua, culpando a otros por no ayudarlo a entrar cuando se movía. Cuando Jesús le preguntó si quería ser sano, el hombre respondió con excusas. Había construido su identidad alrededor de su incapacidad. Su prisión no era solo física, sino mental y emocional. Muchos de nosotros somos como ese hombre. Hemos vivido tanto tiempo con nuestras limitaciones que secretamente las hemos integrado a nuestra identidad. Nos hemos vuelto cómodos siendo víctimas, porque eso nos exime de la responsabilidad de cambiar. La pregunta que Jesús te hace hoy es la misma. ¿Realmente quieres ser libre o prefieres la familiaridad de tus cadenas conocidas? La libertad verdadera asusta, porque exige que dejemos atrás versiones de nosotros mismos que hemos conocido por décadas. Requiere que soltemos narrativas que hemos usado para explicar nuestras vidas. Demanda que perdonemos cuando cada fibra de nuestro ser grita por justicia. Exige que asumamos el riesgo de vivir sin las muletas emocionales que nos han sostenido. Por eso muchas personas sabotean inconscientemente su propia liberación. No porque sean débiles, sino porque el cambio genuino es aterrador. El territorio desconocido de una vida libre parece más peligroso que el sufrimiento familiar. Si esto resuena contigo, quiero que sepas que no estás solo.
Reconocer esta resistencia es el primer paso hacia superarla. Ahora hablemos de algo que rara vez se menciona en las enseñanzas sobre liberación espiritual. La mayoría de las heridas profundas que cargamos no se originaron en nosotros, sino que fueron heredadas generacionalmente o implantadas en nuestra infancia antes de que tuviéramos la capacidad de defendernos. Los patrones familiares de adicción, pobreza, divorcio o enfermedad no son simplemente coincidencias estadísticas, son narrativas transmitidas a través de comportamientos aprendidos, creencias no cuestionadas y traumas no procesados que pasan de generación en generación como un virus silencioso. La ciencia moderna ha descubierto algo fascinante llamado epigenética, que demuestra que las experiencias traumáticas de nuestros ancestros pueden literalmente alterar la expresión de nuestros genes. Esto significa que puedes estar cargando el dolor de bisabuelos que nunca conociste. Pero aquí está la noticia revolucionaria. Así como estas heridas fueron transmitidas, también pueden ser sanadas, y esa sanidad puede fluir hacia adelante y hacia atrás en tu línea familiar. Cuando experimentas una transformación genuina, no solo te liberas a ti mismo, sino que cortas cadenas que han atado a tu familia durante generaciones. Te conviertes en lo que los psicólogos llaman un cortacircuitos generacional, alguien que interrumpe los patrones destructivos y establece un nuevo fundamento de salud para todos los que vendrán después. Esta es tu verdadera herencia espiritual, no simplemente sobrevivir, sino transformar completamente la trayectoria de tu linaje. Para hacer esto efectivamente, necesitas embarcarte en lo que llamo arqueología del alma. Esto significa excavar cuidadosamente las capas de tu historia personal para descubrir dónde se originaron realmente tus creencias limitantes, tus respuestas automáticas y tus patrones autodestructivos. Pregúntate cuándo fue la primera vez que sentiste que no eras suficiente. ¿Qué edad tenías cuando aprendiste que el mundo no era seguro? ¿Quién te enseñó que no merecías amor incondicional? Estas memorias fundacionales operan como programación subconsciente que dicta tus elecciones actuales sin que siquiera lo notes. Frecuentemente descubrirás que una decisión que tomaste a los 6 años, basada en información limitada y cerebro no desarrollado, aún está controlando tu comportamiento a los 40. La sanidad profunda requiere que regreses a esos momentos formativos, no para revivir el trauma, sino para reinterpretarlo desde tu perspectiva adulta actual. Necesitas permitir que tu yo presente abrace a tu yo herido del pasado y le diga la verdad que ese niño necesitaba escuchar. Esto puede sonar extraño o psicológico, pero es profundamente bíblico. Jesús constantemente invitaba a las personas a confrontar sus narrativas internas y reemplazarlas con la verdad del reino. Cuando le dijo a la mujer samaritana todo sobre su pasado, no fue para avergonzarla, sino para liberarla de las historias que había creído sobre sí misma. Esas historias la habían mantenido buscando amor en lugares equivocados durante décadas. La verdad la liberó para buscar el agua viva que realmente satisfacía. Permíteme compartir una revelación poderosa sobre el perdón que probablemente nunca has escuchado. El perdón no es principalmente un regalo para la persona que te hirió. Es una cirugía espiritual que realizas en tu propio corazón. Cuando guardas resentimiento, es como beber veneno, esperando que la otra persona muera. El rencor es un parásito que se alimenta de tu energía vital, distorsiona tu percepción y contamina todas tus relaciones. Cada vez que repites mentalmente la ofensa,
Estás reforzando las conexiones neuronales del dolor y literalmente recableando tu cerebro para el sufrimiento crónico. El perdón auténtico no dice que lo que pasó estuvo bien. Dice que ya no permitirás que ese evento pasado controle tu presente y futuro. Aquí está la parte difícil. El perdón genuino frecuentemente requiere que sueltes tu adicción a la justicia tal como tú la defines. Todos tenemos una versión de cómo deberían hacerse las cosas bien, cómo debería verse la restitución, cómo deberían pagar quienes nos hirieron. Pero mientras sigas aferrado a ese guión específico de justicia, permanecerás encadenado a tu ofensor. El perdón es la decisión radical de confiar que Dios es un juez mejor que tú y que Él establecerá todas las cuentas de maneras que tu mente limitada no puede concebir. Esto no significa que no establezcas límites saludables o que permitas que el abuso continúe. Significa que dejas de invertir energía emocional en castigar mentalmente a tu ofensor y rediriges esa energía hacia construir tu futuro. Pero hay un nivel aún más profundo de perdón que pocas personas alcanzan. Es el perdón hacia ti mismo por todas las maneras en que has fallado, por las oportunidades que desperdiciaste, por las personas que heriste, por los años que perdiste. La autocondenación es quizás la cadena más pesada que cargamos porque la llevamos a todas partes sin siquiera darnos cuenta. Funciona como un susurro constante de fondo que dice que no mereces cosas buenas, que deberías castigarte, que tu pasado define permanentemente tu valor. Esta voz interna cruel es frecuentemente más dura que cualquier crítico externo y te mantiene en ciclos de autosabotaje. La libertad radical requiere que extiendas hacia ti mismo la misma gracia que Dios te ofrece. Necesitas mirarte al espejo y decir en voz alta: te perdono por todas las veces que no fuiste quien querías ser. Libero mi pasado y elijo creer que soy digno de un futuro mejor. Ahora exploraremos un territorio que genera incomodidad en muchas comunidades religiosas, pero es absolutamente crucial para la liberación completa. Me refiero a la necesidad de examinar honestamente cómo tu fe puede haberse convertido en parte del problema en lugar de la solución. Para muchos, la religión se ha transformado en un mecanismo de escape en lugar de un camino de transformación. Usamos la oración como evitación de la acción. Citamos versículos para justificar nuestra pasividad y esperamos milagros instantáneos mientras descuidamos hacer el trabajo interno necesario. Esta versión superficial de la fe te mantiene débil y dependiente en lugar de empoderarte para colaborar con Dios en tu propia sanidad. La verdad es que Dios frecuentemente no te rescatará de situaciones que Él quiere que enfrentes y superes. No porque sea cruel, sino porque el crecimiento solo ocurre cuando desarrollas músculos espirituales a través de la resistencia. Si Él siempre removiera tus obstáculos, permanecerías perpetuamente inmaduro. La madurez espiritual significa aprender a llevar tu cruz, no esperar que alguien más la cargue por ti. Esto no contradice la gracia, significa que la gracia te empodera para hacer lo que antes era imposible, no que elimina toda dificultad. Cuando el apóstol Pablo pidió 3 veces que Dios removiera su aguijón en la carne, la respuesta fue: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto es radicalmente diferente del Evangelio de prosperidad, que promete que Dios eliminará todos tus problemas si tienes suficiente fe. Además, necesitamos hablar sobre cómo ciertas enseñanzas religiosas pueden haber implantado en ti vergüenza tóxica en lugar de convicción saludable. La convicción te dice que hiciste algo malo
y te llama al arrepentimiento y la restauración. La vergüenza te dice que eres fundamentalmente defectuoso y que no hay esperanza para ti. Muchas personas cargan capas de vergüenza religiosa que fueron depositadas por líderes bien intencionados, pero dañinos, que confundieron control con discipulado. Si creciste en un ambiente donde cada aspecto de tu humanidad fue tratado como sospechoso o pecaminoso, probablemente desarrollaste una relación distorsionada con Dios, basada en el miedo en lugar del amor. La libertad requiere que deconstruyas estas imágenes falsas de Dios y te encuentres con el verdadero Padre, que corre hacia ti como el Padre del Hijo, pródigo, no el que espera con un garrote para castigarte. Pasemos ahora a explorar el poder revolucionario de la presencia consciente y cómo puede transformar tu experiencia de la vida espiritual. La mayoría de nosotros vivimos en piloto automático, operando desde patrones inconscientes el 90% del tiempo. Nuestras mentes constantemente reviven el pasado o se preocupan por el futuro, perdiendo completamente el único momento donde realmente existe el poder, este momento presente. Jesús enseñó sobre esto cuando dijo que cada día tiene suficiente con su propio problema. No estaba promoviendo la irresponsabilidad, sino la presencia radical. La ansiedad es simplemente tu mente proyectando problemas imaginarios al futuro, mientras que la depresión, frecuentemente, es estar atrapado, rumiando sobre el pasado. La presencia consciente te ancla en el ahora, donde puedes acceder a la guía divina y responder creativamente a lo que realmente está sucediendo, en lugar de reaccionar a fantasmas del pasado o monstruos imaginarios del futuro. Practicar la presencia consciente significa entrenar tu atención para notar tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Es como sentarte a la orilla de un río, observando cómo pasan las corrientes sin saltar dentro de cada una. Cuando practicas esto regularmente, comienzas a notar los patrones en tus pensamientos. Ves cómo ciertos disparadores automáticamente activan cascadas de pensamientos negativos. Observas cómo tu mente cuenta historias catastróficas que no tienen base en la realidad. Esta conciencia metacognitiva, esta capacidad de observar tus propios procesos mentales, es el comienzo de la verdadera libertad. Porque una vez que puedes observar un patrón mental, ya no estás completamente identificado con él. Creas un espacio entre el estímulo y tu respuesta, y en ese espacio reside tu poder de elección. La tradición contemplativa cristiana ha conocido esto durante siglos. Los padres y madres del desierto practicaban lo que llamaban vigilancia del corazón, una atención cuidadosa a los movimientos internos del alma. Ellos entendían que la batalla espiritual primaria ocurre en el nivel de los pensamientos antes de que se manifiesten en acciones. Cuando un pensamiento destructivo entra a tu mente, tienes aproximadamente 90 segundos antes de que se convierta en una cascada emocional que toma control. En esa ventana crítica, puedes elegir si vas a darle energía a ese pensamiento o simplemente dejarlo pasar. Esta práctica de observar sin apegarse transforma gradualmente tu paisaje interno. Los pensamientos tóxicos comienzan a perder su poder sobre ti porque ya no les estás dando el combustible de tu atención obsesiva. Pero aquí está algo que necesitas entender sobre el cambio genuino. No ocurre en un solo momento dramático de liberación, aunque esos momentos ciertamente existen y son valiosos. El cambio real ocurre en la acumulación de miles de pequeñas decisiones diarias, donde eliges el camino más difícil pero más saludable.
Cada vez que sientes ansiedad, pero eliges respirar conscientemente, en lugar de distraerte con tu teléfono, estás construyendo resiliencia. Cada vez que sientes el impulso de una adicción, pero eliges sentarte con esa incomodidad sin actuar sobre ella, estás debilitando ese patrón neural. Cada vez que alguien te ofende, pero eliges responder con paciencia, en lugar de reaccionar desde tu herida, estás sanando esa parte de ti. Estas microvictorias invisibles son donde realmente ocurre la transformación. El problema es que vivimos en una cultura adicta a la gratificación instantánea que nos ha condicionado a esperar resultados inmediatos. Queremos la aplicación milagrosa que arregle nuestra vida con un clic. Pero la sabiduría antigua sabe que la verdadera transformación es como el crecimiento de un árbol, invisible día a día, pero innegable año tras año. Necesitas desarrollar lo que los escritores espirituales llaman la larga obediencia en la misma dirección. Esto significa levantarte cada día y hacer las prácticas que nutren tu salud espiritual, incluso cuando no sientas resultados inmediatos. Significa orar cuando no tengas ganas, meditar cuando tu mente esté caótica, servir cuando estés cansado, perdonar cuando quieras venganza. Es en estas elecciones contrainstintivas donde se forja el carácter y se consolida la libertad. Ahora quiero hablarte sobre algo radical que puede cambiar completamente tu perspectiva. Tus mayores heridas están destinadas a convertirse en tu ministerio más poderoso. Los lugares donde has sangrado profundamente son exactamente donde tienes la mayor capacidad para sanar a otros. Esto es lo que los psicólogos llaman el sanador herido. Alguien que ha atravesado el valle oscuro y regresó con un mapa para otros. Cuando intentas esconder tus cicatrices, robas al mundo tu testimonio más auténtico. Cuando tienes el valor de ser vulnerable sobre tus luchas, das permiso a otros para hacer lo mismo y rompes el aislamiento que mantiene a las personas atrapadas en la vergüenza. Tu historia desordenada y complicada es precisamente lo que alguien necesita escuchar hoy para tener esperanza de que también pueden superar su desorden. Pero hay una advertencia importante aquí. No puedes dar lo que no tienes. No puedes guiar a otros hacia la sanidad que no has experimentado tú mismo. Por eso es tan crucial que hagas tu propio trabajo interno primero. Demasiadas personas saltan prematuramente a querer ayudar a otros como una forma de evitar su propia sanidad. Se enfocan en arreglar a todos los demás, porque es más fácil que mirarse honestamente en el espejo. Esto crea lo que se llama codependencia, donde tu sentido de valor viene de ser necesitado por otros, en lugar de estar arraigado en tu propia identidad sana. El ministerio genuino fluye del desbordamiento de tu propia plenitud, no del vacío de tu necesidad de ser necesitado. Así que primero, concéntrate en tu propia sanidad radical. Después, naturalmente, te encontrarás atrayendo personas que necesitan lo que ahora tienes para dar. Permíteme cerrar con una visión de cómo puede verse tu vida cuando hayas hecho este trabajo profundo de sanidad de raíces. Imagina despertar cada mañana sin el peso de la vergüenza o la ansiedad que ha sido tu compañera constante. Imagina mirar al espejo y ver a alguien que realmente te agrada, alguien que has aprendido a tratar con la misma compasión que ofrecerías a un buen amigo. Imagina relaciones donde puedes ser completamente auténtico, sin miedo al rechazo, porque tu valor ya no depende de la aprobación de otros. Imagina tener acceso a tu creatividad completa y tu propósito, porque ya no estás gastando toda tu energía en sobrevivir o en mantener fachadas. Imagina responder a los desafíos de la vida
desde un lugar de confianza, centrada en lugar de pánico reactivo. Esta no es una fantasía inalcanzable, es la vida abundante que Jesús prometió para todos los que están dispuestos a hacer el viaje completo. El camino hacia esta libertad no es rápido ni fácil, pero es absolutamente posible. Requiere valor brutal para enfrentar verdades que has evitado. Requiere humildad radical para admitir dónde has estado equivocado. Requiere paciencia inmensa contigo mismo mientras desaprendes patrones de décadas. Requiere fe audaz para creer que puedes cambiar cuando toda tu historia parece argumentar lo contrario. Pero cada paso que des en este camino valdrá cada lágrima, cada momento incómodo, cada pedazo de orgullo que tengas que soltar. Porque al final no estás simplemente buscando sentirte mejor. Estás convirtiéndote en quien siempre fuiste destinado a ser antes de que el mundo pusiera sus etiquetas sobre ti. Estás recuperando la imagen divina que fue oscurecida, pero nunca destruida. Estás reclamando tu derecho de nacimiento como hijo o hija del Altísimo, libre, completo y radiante. Que tengas el valor de comenzar este viaje hoy, que encuentres compañeros que caminen contigo y que descubras que el Dios que busca ya ha estado buscándote, esperando pacientemente a que estés listo para la transformación completa que siempre ha estado disponible. Tu libertad no es solo posible, es inevitable si persistes. Amén.